myschool-365.com. Vamos a resolver el último ejercicio para el libro de física de primero BGU, que es el número 21 de la página 219. El ejercicio me dice: una onda transversal se propaga por una cuerda según la ecuación y igual a 0,4 coseno de 50 por t menos 2 por x en unidades sistema internacional. Calcular la velocidad de propagación de la onda, la elongación y velocidad de vibración de una partícula situada a 20 centímetros del foco y en un tiempo de 0,5 segundos, y la elongación y velocidad máximas. Entonces, volvemos a un problema de ondas. Yo ya les había indicado en casos anteriores más o menos cómo iba la ecuación, pero depende. Hay ecuaciones con seno, hay ecuaciones con coseno. Por ejemplo, en este caso su ecuación tiene coseno. Entonces, si trabajamos con ecuación de coseno, sería y igual, esta y viene en función de dos variables, viene en función de la posición y en función del tiempo. Está en función de esas dos variables. Entonces, y este es igual a amplitud por, habíamos visto en un ejercicio anterior que venía con seno, en este caso está con coseno, no hay problema, la ecuación es similar, pero ya no lleva sin coseno, sino coseno. Coseno de frecuencia angular por tiempo menos, y en el otro es k por x, que es la posición. Entonces, donde también les había indicado amplitud era el valor de A, que tanto se podía estirar una onda, que tan lejos iba desde el punto de equilibrio. Frecuencia angular, cómo iba girando, cómo iba generándose los ciclos. El K es una constante que esta es igual. La constante K es igual, tiene la fórmula que ya habíamos visto en problemas anteriores, dada por 2pi dividido para, a ver, creo que estoy poniéndole al revés, el valor de K, 2pi sobre longitud de onda. De esta manera. Estaba correcto. Entonces, esa es la ecuación con la que nosotros debemos trabajar. Ahora, otro detalle para este caso es que cuando nosotros tenemos la función con coseno, y miren que no solo me pide la elongación, que es y, sino que también me pide velocidad máxima. La velocidad es simplemente la derivada de la función en función del tiempo. Entonces, para este caso, simplemente velocidad vuelve a ser, ¿no?, en función de posición y de tiempo, igual a amplitud por frecuencia angular. Es lo que cambia aquí. Cuando yo tengo coseno en la elongación, la velocidad cambia por seno. Y acaba lo mismo, de frecuencia angular por tiempo menos constante K por x. Entonces, si aquí yo hubiese tenido la función seno en la elongación, la velocidad me hubiese salido con coseno. Entonces siempre varían entre esas dos, ¿ok? Listo. Estas son las dos ecuaciones que yo voy a necesitar para resolver el problema. Entonces, comenzamos. La primera pregunta me pide velocidad de propagación de la onda. ¿Cuánto será la velocidad de propagación? Entonces, yo ya les había indicado una fórmula para calcular la velocidad de propagación. Velocidad de propagación les había indicado que era longitud de onda por frecuencia. Esa es la fórmula más común para nosotros determinar la velocidad de propagación. ¿Ok? Ahora, yo puedo encontrar tanto la ecuación de la velocidad de propagación de la onda porque no me dice en qué instante. Entonces yo puedo utilizar esta fórmula o también puedo usar directamente la fórmula que tengo yo aquí para cualquier instante. Aquí lo que debo recordar es a qué equivalía, por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia angular era 2pi por frecuencia.
Si yo despejaba, frecuencia es igual a frecuencia angular sobre 2pi. Noten, ¿no? Frecuencia f y omega es frecuencia angular. Mientras que la longitud de onda yo la puedo obtener de acá. Si yo despejo, pasaría a multiplicar y la constante pasaría a dividir. Es decir, la longitud de onda pasaría arriba, el 2pi continúa ahí y abajo tendría k. Tengo las dos ecuaciones, puedo reemplazar. Velocidad igual longitud de onda 2pi sobre k por frecuencia, en cambio es frecuencia angular sobre 2pi. Entonces 2pi con 2pi se van. Mi velocidad va a ser igual. Arriba solo me queda frecuencia angular. ¿Qué valor tiene? El mismo que está aquí. En esta ecuación, esa frecuencia angular tiene un valor de 50. Y esto lo vamos a dividir para la constante k. Noten que la constante k, que es la que está aquí, acá me dice en la ecuación que tiene un valor de 2. Entonces la velocidad de propagación de la onda sería 50 dividido para 2, simplemente mitad sería 25. ¿En qué unidades venía? La frecuencia angular, perdón, la velocidad es metros sobre segundos. Recuerden que está en sistema internacional. Metros, segundos, kilogramos. En este caso sería metros por segundos, hablando de velocidad. Listo. Entonces ya tengo la primera parte, la velocidad de propagación de la onda. Segunda pregunta. La elongación y la velocidad de vibración de una partícula situada a 20 centímetros del foco y el tiempo de 0,5 segundos. Entonces, este era mi literal A. Vamos con el literal B. Me pide la elongación, es decir, Y. Y también me pide la velocidad de vibración. Velocidad de vibración es la que tengo aquí en función de X y de T. Tampoco la conozco, pero que es lo único que voy a necesitar reemplazar en estos casos. ¿Para qué datos? Me pide para los datos de X igual a 20 centímetros, que es la posición ubicada a 20 centímetros. Pero yo no puedo trabajar en centímetros, yo necesito trabajar esto en metros. Es decir, me tocaría dividir para 100. Un metro tiene 100 centímetros, 20 centímetros sería 0,2 metros. Y el otro dato que necesito o que me dio es el tiempo. Tiempo igual a 0,5 segundos. Entonces con estos datos yo puedo utilizar la primera ecuación para calcular Y. Entonces en este caso tendría Y en función de la posición y del tiempo es igual a amplitud, la conozco, 0,4 por el coseno de, en este caso abro, frecuencia angular 50 por T. ¿Tengo T? Sí, T vale 0,5. 0,5 menos 2 por K. Por X, perdón, X. X, ¿cuánto me dice que vale? También me dio de dato 0,2. 0,2. Ya tengo la ecuación y puedo reemplazar. Entonces, para este caso me va a quedar Y, que es la elongación en función de la posición y del tiempo. Y aquí solo me queda reemplazar. Ahora, un detalle cuando yo hago esto en su calculadora. Recuerden que aquí suele estar en grados sexagesimales. Pero cuando trabajamos estos casos de ondas, yo no puedo trabajar con sexagesimales, sino con radianes. Entonces, en su calculadora ustedes deberán ir y cambiarle a radianes. Tiene que aparecer una R en la parte superior, indicándome que es radianes. Y luego sí puedo reemplazar a ver qué valor tendría. Sería 0,4 por el coseno. Y voy reemplazando. 50 por 0,5 menos 2 por 0,2. Como ya está en radianes, el cálculo me quedaría exacto. En este caso me va a quedar 0.
justo en ese punto la elongación tiene un valor de 0. Pero veamos si es que no cometí algún error. Sí, aquí en la calcu tengo, no era 0, sino 0,4. La amplitud 0,4 por el coseno de 50 por 0,5 menos 2 por 0,2. Ahí sí está reemplazado correctamente. Ya, esto me queda 0,340. Y por ejemplo aquí puedo reemplazar, ¿no? Redondeando, sería 345. Es una elongación en sistema internacional, sería metros. Ya tengo la elongación. Hago lo mismo para la velocidad. Entonces, para la velocidad van los datos muy similares, fíjense, que se parecen a los de la elongación. Entonces vamos a reemplazar ahora para la velocidad. La velocidad, cuando la elongación lleva coseno, la velocidad lleva seno. Entonces, velocidad en función de la posición y del tiempo es igual a amplitud. Conozco la amplitud. La amplitud tiene un valor de 0,4 por frecuencia angular. Frecuencia angular es el mismo que acompaña aquí. En este caso la frecuencia angular era de 50. Fíjense, el que acompañaba a t, este valor. Por 50 por seno. Si la elongación es coseno, la velocidad es seno. Y lo de adentro es lo mismo, es decir, 50 por 0,5 menos 2 por 0,2. Ya está de esa manera y ahí solo me queda reemplazar. Nuevamente, su calculadora tiene que estar el valor en radianes. Su calculadora tiene que estar en radianes si no van a cometer un error. Y hago el reemplazo. En la calculadora sería 0,4 por 50 y por, ya no por el coseno, sino por el seno. Por 50 y por el seno. Esto me va a quedar que la velocidad, posición en función del tiempo, es igual a menos 10,16 y velocidad es metros sobre segundos. Acuérdense que es una onda. Una onda se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces cuando yo tengo direcciones opuestas, en algún momento la velocidad va a tener un signo negativo, ¿sí? Entonces depende, en este caso, como ven, tengo una velocidad negativa, significa que está moviéndose en dirección negativa. Eso es todo. Entonces, listo, el ejercicio queda hasta ahí. Y por último me pide elongación y velocidad máximas. Entonces, mi última pregunta es la elongación y velocidad máximas. Ahora, las ecuaciones ustedes las tienen aquí, tanto para elongación como para velocidad. Elongación, velocidad. ¿Cuándo son máximas? Cuando la función trigonométrica, en el caso de la elongación el coseno y en el caso de la velocidad el seno, valen 1, es decir, se van. Ahí es máxima la elongación y la velocidad. Es decir, la elongación máxima, que sería mi literal C, la elongación máxima Y, en función de posición y del tiempo, es igual a amplitud. Nada más. ¿Por qué? Porque lo demás que acompaña es el coseno. Esto se va, se vuelve 1. Entonces, el máximo que puede tener una función seno y una función coseno es 1. Entonces, como esto se vuelve 1, se va. Y solo me queda amplitud. ¿Ok? Para el caso de velocidad. Velocidad en función de posición y tiempo es igual. Nuevamente, la función velocidad, ahora el seno se va a volver 1, que es su valor máximo. Esto entonces va solo a quedarme amplitud por frecuencia angular. Y eso sería todo. Entonces, amplitud por frecuencia angular. Estas son las dos que necesito calcular y entonces es lo que vamos a hacer. Primero calculamos entonces Y en función de posición y tiempo. Igual,
Fíjense que cuánto era la amplitud, dato que ya teníamos solo viendo la ecuación. Aquí está Y. Mi ecuación me dice que la amplitud, que es lo que está aquí, vale 0,4. Y acuérdense que esto era en metros. Entonces fíjense, amplitud es lo que está acompañando al coseno. En este caso es 0,4. Listo. Segunda pregunta. Bueno, o segunda parte de esta pregunta. Ya la amplitud ya tengo. El valor máximo de la elongación es 0,4. La otra parte. Velocidad. Velocidad en función de posición y tiempo es igual a amplitud, que ya conocemos que es 0,4, por frecuencia angular. Frecuencia angular, acuérdense que es lo que acompaña a t. Este valor que está acompañando a t, ¿sí? Igual acá. ¿Qué valor tenía? En nuestra ecuación tiene un valor de 50. Entonces aquí será 0,4 por 50. Y eso es todo. Entonces reemplazamos. Mi velocidad en función de posición y tiempo es igual 0,4 por 50. Esto les queda 20. ¿Y en qué unidades? Sistema internacional, metros sobre segundos. Y esta sería mi velocidad máxima. Ese es el valor máximo de velocidad al que puede llegar, en este caso, esta onda. Y con eso concluye el ejercicio. Entonces tienen los tres literales. Eso sí, mucho cuidado al uso de las dos ecuaciones, tanto de elongación como de velocidad. Entonces reconocer cada una de las incógnitas para poder ir reemplazando. Entonces eso sería todo, chicos. Igual, dudas, inconvenientes, pueden volver a revisar el video y pueden escribirnos si es que quieren que les ayudemos en alguna parte. Entonces nos vemos